Vi a mi mejor amigo tocar a mi esposa, y ella sonrió. Hola TikTok. No sé cómo empezar esto, pero lo que vi ese fin de semana me destrozó por dentro. Mi nombre es Alejandro, tengo 32 años, y mi esposa Lucía, 30. Llevamos juntos desde la universidad, 12 años de relación, 4 de casados. Siempre la consideré mi mejor amiga. Jamás dudé de ella. Jamás. El fin de semana pasado, fuimos de camping a los picos de Europa con 2 parejas amigas nuestras de toda la vida. Era una escapada sencilla, naturaleza, risas, cerveza, carne asada. Todo fue perfecto, hasta el último día. La mañana del regreso estábamos todos empacando. Yo estaba guardando cosas en el maletero cuando la vi. Lucía estaba a unos metros de distancia, agachada para recoger una manta, y junto a ella, mi mejor amigo Julián, y entonces, lo vi claramente. En un segundo, él le tocó la cadera con una mano, y la deslizó hacia su trasero. La apretó. Me congelé. Fue como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lucía apartó su mano enseguida, pero no parecía molesta. Le sonrió, como si fuera un juego entre ellos. Miré a mi alrededor. La esposa de Julián estaba empacando su coche, y la otra pareja charlaba más lejos. Nadie más lo vio. El resto del día estuve en piloto automático. No dije nada. En el coche, de camino a casa, ella intentaba conversar, pero yo solo asentía. Cuando me preguntó qué me pasaba, le mentí. Le dije que pensaba en el trabajo, pero la verdad es que desde ese momento, nada volvió a ser igual. Esa imagen se quedó grabada en mi mente como fuego. Y lo peor no fue lo que vi. Lo peor fue su sonrisa. Su maldita sonrisa. ¿Quieres saber qué pasó cuando empecé a buscar respuestas? Da like y comenta parte 2 si quieres saber lo que encontré en su iPad. Después de lo que vi en el campamento, algo en mí cambió. Lucía seguía comportándose como siempre. Me hablaba con dulzura, reía, me abrazaba, incluso me besaba como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no era el mismo. Me dolía pensar así, pero empecé a sospechar de la mujer con la que llevaba más de una década, la que había sido mi compañera desde la universidad. La única familia que me quedaba desde que murieron mis padres. Intenté convencerme de que todo había sido un malentendido. Me repetía que estaba exagerando, que había visto mal, pero por dentro, algo no me dejaba en paz, hasta que un día, ella salió al gimnasio, y ahí estaba su iPad, olvidado en la mesa del salón. Lo tomé, sin intención real de espiar, pero no tenía contraseña, y por un impulso, uno que jamás había tenido antes, lo desbloqueé. Lo primero que vi fue que estaba vinculado a su teléfono. Tenía todas las notificaciones, mensajes, incluso sus apps. Y ahí, entre todo, vi un icono que me heló la sangre. Telegram. Lucía nunca me mencionó que usara esa app. La abrí con el corazón en la garganta. Y lo que encontré me destruyó. Había un chat con Julián, mi mejor amigo. El tipo que estuvo a mi lado el día de nuestra boda. El mismo que me acompañó en el funeral de mis padres. Mensajes, fotos, videos. Durante meses, 8 meses, hablaban con confianza, con complicidad, con deseo. Usaban nombres cariñosos. Se mandaban fotos íntimas. Se reían de mí, de mis horarios, de cómo ella me mantenía contento mientras planeaban verse a escondidas. Ese mismo día, antes de ir al gimnasio, ella le había mandado una foto en leggings, súper provocativa. Y cuando volvió a casa, me trajo un café, me dio un beso y me pidió tener sexo. Me pidió sexo después de haberle mandado fotos a otro hombre, a mi amigo, y yo, como un idiota, casi cedo, le dije que tenía trabajo y me encerré en el despacho. Cerré la puerta, y ahí, con el iPad en la mano, me quedé congelado. No lloré, no grité. Solo pensé, esto no puede estar pasando. No a mí, no ella, no él. Y sin embargo, estaba pasando. ¿Qué hice después? ¿Los enfrenté? ¿Guardé silencio? Da like y comenta parte 3 si quieres saber cómo empezó todo mi plan. Tenía el iPad en las manos. Todo estaba ahí, las fotos, los mensajes, las fechas, las mentiras, 8 meses de traición detallada, explícita, fría, y yo, solo estaba sentado, mirando la pantalla, sintiéndome como un extraño en mi propia vida, como si todo fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Pero no lloré, no grité, no rompí nada, solo empecé a pensar, a planear. Sabía que no podía actuar impulsivamente. Si explotaba, ella me lo negaría todo, me llamaría paranoico, me manipularía. Y él, bueno, él tendría alguna excusa barata, así que hice lo único que me quedaba, guardé silencio.
Y empecé a recopilar pruebas. Primero, le hice capturas a cada conversación, fotos, videos, mensajes. Guardé todo en mi móvil. Luego, me aseguré de que ella no supiera que el iPad estaba conmigo. Ella ni siquiera lo usaba ya. Estaba acumulando polvo, como su lealtad. Mientras tanto, seguía actuando, seguía siendo el buen esposo. Me despertaba a su lado, tomábamos café juntos, me besaba, me hablaba de sus días como si nada. Y cada gesto suyo me dolía más, porque ya no era amor lo que sentía, era asco. Era traición envuelta en rutina, pero había algo más. Todavía seguían hablando, todavía se veían. Vi que habían quedado esa misma semana. Se suponía que Julián se iba por trabajo, y Lucía ayudaría a su hermana con los niños. La verdad, iban a pasar el fin de semana juntos en un hotel, pagado por él, organizado por los dos. Y fue ahí cuando entendí, no era solo una aventura, ellos estaban planeando dejar a sus parejas para estar juntos. Mi corazón estaba roto, pero mi cabeza no, y mientras más frío me volvía, más claro veía el siguiente paso. En la parte 4 te cuento cómo hablé con la esposa de Julián, y cómo ella descubrió que su matrimonio perfecto también era una mentira. Había una persona más que merecía saber la verdad: Claudia, la esposa de Julián, una mujer dulce, tranquila, que llevaba años con él. Siempre nos recibía en su casa con una sonrisa, cuidaba de sus hijos como una reina, y él le estaba destrozando la vida. Decidí que ella no merecía vivir en la mentira, pero antes de hablar con ella, hablé con mi abogado, le mostré los mensajes, las fotos, la ubicación del hotel donde se verían, todo. Me dijo, estás haciendo bien, reúne todo, mantén la calma, no confrontes aún, protege tus activos. Por suerte, mi herencia está a salvo. Mis padres murieron hace 2 años en un accidente. Me dejaron un fondo que nunca toqué. Lucía sabía que existía, pero no tenía acceso a él. Nuestro apartamento, un bonito piso en Valencia, fue un regalo de boda. Ambas familias pusieron la mitad. Así que legalmente, nadie puede quitármelo sin negociación. Todo eso me dio un poco de seguridad. Y ahora sí, decidí hablar con Claudia. La cité para tomar un café, le dije que era algo muy delicado. Ella llegó sonriente, preocupada, pero amable, y cuando saqué el iPad y le mostré los mensajes entre Julián y Lucía, la expresión en su rostro cambió para siempre. Se quedó en silencio, palideció, luego murmuró, ¿desde hace cuánto? 8 meses, respondí. O quizás más. Le enseñé todo, los mensajes, las fotos, incluso las conversaciones donde hablaban de dejar a sus parejas y vivir juntos. Claudia se echó a llorar, me abrazó, y luego me dijo algo que me marcó. Hace unos meses, Julián me dijo que tú eras afortunado, porque habías heredado todo ese dinero, después de perder a tus padres. Me pareció una frase rara, lo confronté y se hizo el tonto, pero ahora creo que todo esto tiene otro sentido. Empezamos a atar cabos, y si Julián fue tras Lucía por interés, y si pensaron que, si ella se divorciaba de mí, podrían quedarse con parte de la herencia, no quiero pensar que mi esposa planeó eso conmigo a su lado, pero cada vez todo encaja más. ¿Y Lucía? Volvió del fin de semana, con su hermana como si nada. En la parte 5 te cuento cómo la confronté, y cómo respondió cuando le dije, sé que me engañas. Lo vi todo. Lucía volvió del supuesto fin de semana ayudando a su hermana como si nada. Entró a casa con bolsas, me sonrió, me besó, me dijo que me había echado de menos. Después de haber pasado 2 días enteros en un hotel con Julián, tuvo el descaro de abrazarme. Esa noche no dormí. Mi abogado me había dado un consejo. Cuando la confrontes, graba todo. Mientras vivas en un estado de consentimiento unilateral, es legal. No le digas lo que sabes. Solo hazle preguntas. Observa cómo responde. Así lo hice. Encendí el grabador del móvil y le pedí que nos sentáramos a hablar. ¿Puedes prometerme que serás completamente honesta? Le dije. Claro, amor. ¿Qué pasa? Solo contesta, ¿vale? No pienses demasiado. Y empecé. ¿Me amas? Por supuesto, ¿eres feliz conmigo? Sí, claro que sí, mi amor. ¿Te he tratado mal? ¿Te he hecho daño, física o emocionalmente? No, nunca. Entonces, ¿por qué me estás engañando? Ahí se congeló. Silencio total. La miré directo a los ojos. Ella desvió la mirada. Luego vino lo predecible. ¿De qué hablas? No te entiendo. No mientas, Lucía. No te estoy mintiendo. Lo vi. Sé la verdad. Lo sé todo. Se rompió. Primero negó. Luego lloró. Después dijo que solo fue un beso en un bar, que estaba borracha, que no sabía lo que hacía, que fue un error, una debilidad, algo sin importancia. Yo me reí.
Sí, me reí, porque lo que decía era tan absurdo, tan fuera de lugar, que solo podía reírme. Después le entregué la tarjeta de mi abogado. Ya presenté los papeles del divorcio. ¿Qué, Alejandro? No, por favor, hablemos. Intentó abrazarme. La aparté, y entonces cambió de táctica. De lágrimas pasó a manipulación. Estás tirando a la basura todo lo que hemos construido. Eres mi única familia. No tienes a nadie más. ¿A quién vas a tener si no es a mí? Esa frase me perforó, porque ella sabía que mis padres habían muerto, sabía lo solo que me sentía en el mundo, y aún así, lo usó como arma. Esa fue la gota final, la gota final. Fui al dormitorio, tomé una maleta y empecé a empacar. Esa noche, después de dejar a Lucía y presentar el divorcio, pensé que lo peor ya había pasado. Me mudé a un hotel. Empecé a buscar departamento. El abogado ya tenía todo en marcha. Lucía fue oficialmente notificada de la demanda de divorcio unos días después, y aún así, seguía viéndolo a escondidas. Un día pasé por casa a buscar ropa. Me había olvidado el iPad, y ahí vi, él había pasado la noche en nuestro piso. 2 veces esa misma semana, como si nada, como si lo que habían hecho no fuera una traición repugnante. Pero lo que me terminó de romper fue lo que pasó un par de días después. Salía del trabajo. Eran como las 7 de la tarde. Estaba cansado, con la cabeza en mil cosas. Caminaba hacia mi coche en el estacionamiento, cuando lo vi. Julián, esperándome, sí, él, de pie, junto a su coche, como si fuera normal. Cuando me acerqué, dio un par de pasos hacia mí. Alejandro, por favor, ¿podemos hablar? No tengo nada que decirte. Vete. Solo quiero disculparme. De verdad, no fue con mala intención, simplemente pasó. ¿Qué no fue con mala intención? Estallé por dentro. No queríamos hacerte daño. No pensamos que se saldría de control. Lucía y yo, muévete de mi camino, pero no se movía. Me bloqueaba el paso, seguía hablando, que lo sentía, que esperaba que fuéramos civilizados, y ahí se me fue todo. Lo agarré por la camisa, lo empujé con fuerza y le di un puñetazo directo en la cara. Cayó al suelo. Le sangraba la nariz. Se quedó ahí, aturdido. Y yo solo lo miré. Pude haberle hecho más, mucho más, pero me contuve. Subí a mi coche y me fui. Durante horas, me temblaban las manos. Por un lado, me sentía bien por haberle dado lo que se merecía. Por otro, me sentía mal por perder el control. ¿Y si me denuncia? ¿Y si usa eso en mi contra? Pero sinceramente, ¿qué esperaba? ¿Un abrazo? ¿Que le agradeciera por destruir mi vida? Días después, me enteré por amigos en común que Lucía y Julián fueron juntos al mismo bar al que íbamos todos, donde nos conocimos, donde celebramos cumpleaños, y cuando me vieron ahí, con mis amigos, salieron corriendo, ya no eran bienvenidos. Todo el grupo les dio la espalda, y lo peor, Julián intentó volver con su esposa, sí. Después de todo, ahora quería reparar su matrimonio, y Lucía empezaba a mandarme mensajes diciendo que me extrañaba, que estaba confundida, que todos merecemos una segunda oportunidad, pero yo ya no era el mismo. En la parte 7 te cuento el giro más fuerte de todos. Lucía apareció diciendo que estaba embarazada. Después de dejar a Lucía y presentar el divorcio, pensé que lo peor ya había pasado. Me mudé a un hotel. Empecé a buscar departamento. El abogado ya tenía todo en marcha. Lucía fue oficialmente notificada de la demanda de divorcio unos días después, y aún así, seguía viéndolo a escondidas. Un día pasé por casa a buscar ropa. Me había olvidado el iPad, y ahí vi, él había pasado la noche en nuestro piso. 2 veces esa misma semana, como si nada, como si lo que habían hecho no fuera una traición repugnante. Pero lo que me terminó de romper fue lo que pasó un par de días después. Salía del trabajo. Eran como las 7 de la tarde. Estaba cansado, con la cabeza en mil cosas. Caminaba hacia mi coche en el estacionamiento, cuando lo vi. Julián, esperándome, sí, él, de pie, junto a su coche, como si fuera normal. Cuando me acerqué, dio un par de pasos hacia mí. Alejandro, por favor, ¿podemos hablar? No tengo nada que decirte. Vete. Solo quiero disculparme, de verdad. No fue con mala intención. Simplemente, pasó. ¿Qué no fue con mala intención? Estallé por dentro. No queríamos hacerte daño. No pensamos que se saldría de control. Lucía y yo, muévete de mi camino, pero no se movía. Me bloqueaba el paso, seguía hablando, que lo sentía, que esperaba que fuéramos civilizados, y ahí se me fue todo. Lo agarré por la camisa, lo empujé con fuerza y le di un puñetazo directo en la cara. Cayó al suelo. Le sangraba la nariz. Se quedó ahí, aturdido. Y yo solo lo miré. Pude haberle hecho más. Mucho más.
Pero me contuve, subí a mi coche y me fui. Durante horas, me temblaban las manos. Por un lado, me sentía bien por haberle dado lo que se merecía. Por otro, me sentía mal por perder el control. ¿Y si me denuncia? ¿Y si usa eso en mi contra? Pero sinceramente, ¿qué esperaba? ¿Un abrazo? Que le agradeciera por destruir mi vida. Días después, me enteré por amigos en común que Lucía y Julián fueron juntos al mismo bar al que íbamos todos, donde nos conocimos, donde celebramos cumpleaños, y cuando me vieron ahí. Pero yo, ya no sé qué creer, no vi pruebas, no hubo análisis, y lo más extraño, ni una sola mención al embarazo en los mensajes del iPad. Una parte de mí cree que nunca estuvo embarazada, que fue una última jugada. Y cuando vio que no funcionó, la historia del aborto apareció como por arte de magia, y lo peor, una parte de mí se sintió aliviada. Me siento sucio por pensarlo, pero la idea de no estar unido a ella por un hijo, de poder cortar de una vez por todas, me dio un poco de paz. En la parte 8 te cuento qué hice después. ¿Qué pasó con Julián? ¿Qué dijo Lucía al darse cuenta de que no recibiría ni un céntimo de mi herencia? No sé si alguna vez fue real, pero al fin soy libre después de todo, después de las lágrimas que no lloré, de los gritos que me tragué, de los días fingiendo que no sabía nada. Ella dijo que perdió al bebé, pero yo sigo sin saber si ese bebé alguna vez existió. No hay registros, no hay análisis, no hubo mensajes entre ella y su amiga, su hermana o su madre durante ese supuesto embarazo, nada. Solo fotos que pudo haber sacado de internet, solo palabras que pudo haber inventado, y ahora que lo pienso, todo encaja. Desde el momento en que supo que no podía tocar mi herencia, su actitud cambió. Ya no hablaban de escaparse con Julián, ya no se mandaban mensajes calientes. De pronto, empezó a buscarme a mí. Podemos empezar de nuevo. Todos cometemos errores. No quiero perderte. Pero no era amor, era desesperación, era miedo de perder la comodidad, el estilo de vida, la seguridad. Julián, mientras tanto, fue echado de su casa. Su esposa me sigue escribiendo de vez en cuando. Ella está fuerte, está concentrada en su familia, en su madre que está enferma, en su propio proceso de divorcio. Y yo estoy reconstruyéndome. Poco a poco, voy a terapia, me metí al gimnasio, trato de no beber, aunque a veces lo necesito. Hay noches que todavía lloro solo en el hotel, pero ya no siento rabia, siento tristeza, sí, pero también algo más, libertad. Por fin soy libre de una mentira que duró años, libre de una mujer que se disfrazaba de amor, pero solo era egoísmo, libre de un amigo que solo se acercó cuando se enteró de mi herencia, y ahora lo veo todo con claridad. Cuando mis padres murieron, pensé que solo me quedaba ella, pero ella ya se había ido desde hacía mucho, solo que no me había dado cuenta hoy. 2 años después de perder a mis padres, he perdido una esposa y un mejor amigo, pero me he reencontrado a mí, y eso, por más doloroso que sea, vale más que todo lo que perdí. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima historia. Y si estás pasando por algo parecido, no te calles, no te culpes, no te detengas.